Estimados compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad nos reunimos para hacer una entrevista al profesional psicólogo educativo, el licenciado Ronald Salas Alarcón, a quien le damos la bienvenida y nuestro profundo agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Licenciado Salas, muy buenas tardes. Por favor, indíquenos en qué institución educativa viene laborando y cuántos años de experiencia tiene como psicólogo educativo. Ante todo, agradecerle la invitación a cada uno de ustedes, agradecer a Dios por estar aquí presentes y todos gozando de buena salud. Mis años de experiencia como psicólogo educativo han sido 2 años, 3 años. Llevo laborando como psicólogo educativo. Anteriormente estuve trabajando en el Centro de Emergencia de la Mujer 2 años y anterior a ello, 5 años en la Estrategia Rural San Pedro de Corís, en la zona de Huancavelica. Muchas gracias, licenciado. Vamos a iniciar nuestra entrevista del día de hoy. A pesar de sus años de labores y experiencia profesional, ¿qué facilidades y dificultades ha encontrado durante la realización de sus trabajos? Las facilidades que he encontrado como psicólogo educativo es que hay muchísimas cosas que se pueden implementar. La psicología dentro del Perú todavía no ha desarrollado tanto, así que da muy buenas expectativas en el sentido de que se pueden realizar varias investigaciones, probar varios experimentos y definitivamente hay muchas posibilidades de trabajo. El trabajo es lo que existe. ¿Cuál es? Ese es del lado favorable de las cosas, o sea, de que las oportunidades que uno pueda tener dentro de las dificultades que hay, es que todavía no hay una conciencia de lo que es salud mental a nivel de la sociedad. Hay veces que se asemeja el tema de salud mental como en la parte médica, como que entra uno a donde el psicólogo y tiene que salir con las cambiado completamente, ¿no? Y por eso tratamos de explicar a las personas que esto es un proceso, que toma tiempo, que definitivamente es parte de una secuencia determinada y definitivamente dentro de las instituciones educativas no se hace terapia. Por eso es que hay veces que también tenemos que limitar las intervenciones porque sabemos que dentro de una institución educativa los tiempos son bastante cortos, los alumnos pierden clases si es que uno se extiende demasiado, por eso solamente en algunos casos se refiere a un especialista para que también, si el caso lo amerita, fuese una intervención mucho más eficaz, ¿no? Sí, porque no hay, dentro de una institución educativa, también no hay las condiciones de confidencialidad y demás que debe tener una adecuada intervención terapéutica. Por eso la conciencia de la salud mental es, eh, todavía no es la que desearíamos nosotros los psicólogos. Por favor, indícanos cuáles son los principales problemas que usted pudo encontrar en los estudiantes de su colegio y a qué causa cree usted que se debe a estos problemas. El tema más recurrente es el tema de violencia familiar, ¿no? Del tipo psicológico, en el tipo físico. Como trabajo en un área rural, todavía los padres consideran que es educativo darles a sus hijos un chicote, un correazo, y sabemos que eso penalmente está sancionado. Entonces, sin embargo, las personas, por sus usos y costumbres, siguen utilizando esas estrategias, ¿no? Entonces, ahí hay una suerte de conflicto porque los jóvenes dentro de la institución educativa se les enseña que esto está prohibido y los padres también lo ven esto. Entonces, hay veces que hay ese conflicto, todavía hay una parte bastante grande. Entonces, ya hemos estado realizando intervenciones con la fiscalía para delimitar también los límites que deben tener los comportamientos respecto a los padres, pero también a la par, no solamente mostrar a los alumnos sus derechos, ¿no? Sino también decirle lo que son sus deberes, ¿no? Y con estas personas que trabajan en todo el tema penal, definitivamente bastante enriquecedor ha sido y estamos en esa lucha porque todavía venimos arrastrando una resaca
de una generación que ha sido educado bajo el castigo físico, ¿no? Lo que actualmente ya sabemos, tenemos que dar paso a la nueva forma de educación, que donde en la cual ya no existe ese tipo de medidas eh, mm, que son un poco extremas, ¿no? Buenas tardes, licenciado. ¿Qué problemas comunes relacionados con el aprendizaje se presentan en los estudiantes? Actualmente se ha realizado el diagnóstico educativo en la institución educativa y el gran problema ha sido estos 2 años de pandemia. El hecho de que los estudiantes hayan estado bajo una modalidad virtual en un área rural ha sido muy complicado para ellos. Ha sido poco participativo, solamente algunos cuantos tenían una línea estable por la cual pudieron aprovechar adecuadamente los conocimientos. Hay verdaderamente un déficit bastante grande y en ese principio estamos tratando de ayudar a los estudiantes. Hace poco en el diagnóstico, un comentario, ¿no? De una joven que describe todo esto. Y cuando le pregunta por qué tienen tan bajos resultados, un estudiante se levanta y le dice, es que, señor director, el profesor nos ha preguntado temas que nunca hemos hecho. Y de acuerdo a la currícula, serían temas que ya deberían los jóvenes haber completado esa parte. Entonces, eso ha llamado bastante la atención porque nos hemos dado cuenta que en estos 12 años de pandemia ha habido un déficit bastante grande que ahora estamos tratando de nivelar a los jóvenes y posteriormente, la próxima mitad del año, ya darles un reforzamiento para que definitivamente no terminen la institución educativa sin los objetivos básicos que exige la educación con el Ministerio de Educación. Bien, docente. ¿Y cuál considera usted que es la mayor importancia de su labor en el ámbito educativo y por qué? Mi intervención radica en el tema de trabajar lo que es la convivencia escolar. La convivencia escolar es básico en una institución educativa. Entonces, cualquier circunstancia, cualquier problema que distraiga a las personas, genere problemas, malestares, al final eh, hace que las personas, que tanto alumnos como docentes, no logren los objetivos que el Ministerio de Educación plantea, ¿no? Que se logren los aprendizajes adecuados. Entonces, el tema de convivencia es fundamental porque permite establecer reglas, límites en un ser humano y también lo ayuda a convivir con una sociedad que posteriormente en la cual el joven va a tener que establecer relaciones sociales, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo a los chicos y les digo, si te casas con la persona más bella del universo, por donde lo mires es una gran persona, pero tu suegra te odia, ¿qué haces? ¿Te divorcias de esa persona hermosa solamente porque tu suegra te odia? Y todos me dicen, no. Entonces, ¿qué es lo que haces? Y yo aprendo a convivir con mi suegra. Sí, eso es el punto. Que pueden haber personas que no son del todo nuestro agrado, pero tenemos que aprender a convivir con ellos. Y entonces les digo, al colegio no solamente vienes a aprender matemática, lenguaje, comunicación, sino verdaderamente aprendes a convivir con otras personas que tienen pensamientos distintos, formas de vida distintas, pero definitivamente sabiendo que tus objetivos, eso no los va a interrumpir. Entonces, mi mediación consiste en eso, en los conflictos que se van a presentando, de ir buscando alternativas de solución de forma organizada con la comunidad educativa para que definitivamente, viendo lo que más nos conviene a todos nosotros, simplemente lo abordemos y posteriormente ya lo superemos. Esa es la intervención que realizo. Buenas tardes, licenciado. ¿Cuál es la finalidad y objetivo del profesional psicólogo educativo en la institución educativa? Mm, Básicamente, como les vuelvo a mencionar, el tema de la convivencia es más complejo de lo que hace un momento les manifestaba.
El trabajo con los docentes, por ejemplo, tiene que haber un buen clima laboral. Los docentes no pueden haber dos bandos que tengo yo mis intereses, tienen la otra bando los intereses, no hay intereses de por medio. O sea, aquí solamente hay un único interés y es que los jóvenes aprovechen los años que se encuentran en la educación para que tengan herramientas con las cuales puedan afrontar la vida. Al final, las instituciones educativas es un paso de la familia a la sociedad y en ese paso los docentes deben darle los instrumentos y herramientas para que los jóvenes puedan adaptarse a esta sociedad. Entonces, si es que ellos no lo aprenden aquí, entonces hay una alta posibilidad de que estos jóvenes no puedan adaptarse y finalmente puedan hasta tal vez desarrollar conductas antisociales. Entonces, por eso el clima laboral con los docentes es importante. El segundo aspecto, el trabajo con los padres, es el compromiso que debe existir de los padres en la educación. No es que dejo a mis hijos en el colegio, en el mejor colegio del mundo y eso es educación. No, tiene que haber un compromiso también de los padres de que va a apoyar a sus hijos y si es que en algún momento el docente lo hace, lo llama, lo cita, no debe tomarlo como esto es una cosa negativa, sino es porque definitivamente hay algún error, algo que se debe corregir. O sea, en los tres aspectos, ¿no? Los maestros, padres y los alumnos, ¿no? Que también forman parte de la comunidad educativa y definitivamente ellos tienen que siempre a través del diálogo expresarnos sus dudas, inquietudes y eso de mi parte también se trabaja bastante, ¿no? Sensibilizarlos para que también tengan confianza, ¿no? En sus docentes, en sus tutores, que sepan que también los docentes solamente desean que ellos progresen, desarrollen como seres humanos y que ese es el deseo de todos y cada uno de los miembros de la institución educativa, ¿no? Mi intervención es para que finalmente ellos confíen, ¿no? Y sientan que la institución educativa es un lugar donde puedo sentirme seguro y donde definitivamente puedo aprovechar al máximo a personas que con capacidad y buenas intenciones me quieren ayudar en mi progreso como ser humano. Esa es una intervención un poco más amplia que al principio expliqué, ¿no? Buenas tardes, licenciado. Por favor, indíquenos cuánto tiempo tiene de experiencia en el ámbito educativo y el logro más importante que haya tenido en su centro laboral. Ya, como les decía, tengo 3 años en el área educativa y, y como logro hubiera sido más acertado si uno hubiera estado en una institución de forma permanente, ¿no? Pero no se ha dado. He estado en 3 instituciones educativas distintas, pero el logro más destacado que he tenido, bueno, en esta institución que estoy ahora, recién estamos haciendo diagnóstico todavía, los resultados se podrían ver más adelante. Podría ser en la institución que estuve el año pasado, en San Sebastián de Iquera, donde definitivamente el logro representativo fue el tener un clima tan laboral tan seguro, que por ejemplo nuestro director nos daba una libertad en la cual cada profesional respondía por sus actividades, no es que estuviera detrás de nosotros, no es que nos presionara, no iba en ese sentido, confiaba en nosotros porque sabía y distinguía las capacidades de cada uno de nosotros. ¿Cómo conseguimos eso? A través de distintas reuniones, que aunque ustedes no lo crean, las reuniones de grupos, trabajos de grupos son importantes. Cada vez que realizábamos alguna actividad, luego nos sentábamos a observar todo un análisis de FODA, aunque no poníamos propiamente el esquema como tal, pero sí analizábamos lo que habíamos hecho bien, lo que habíamos hecho mal, si algo se tenía que felicitar, se felicitaba. Y definitivamente eso, al final de año, el equipo se integró tanto que ya no era necesario
que se solicite que alguna persona hiciese a determinada hora o sea puntual y demás, porque sabía que había un compromiso como equipo y todos estaban en ese propósito. Eso lo trabajamos en San Sebastián de Quera y nos ayudó muchas veces también a frenar comportamientos inadecuados de estudiantes, comportamientos que eran, inclusive había jóvenes que consumían drogas y demás, pero con esa fortaleza que había de la plana docente, todos alineados, teniendo un mismo idioma, hasta esos jóvenes que en un principio se mostraban con un comportamiento como que no se querían alinear a las reglas, posteriormente fueron acomodándose y porque definitivamente no había nada personal en todo este proceso educativo. Creo que fue una experiencia muy bonita, pero bueno, las cosas terminan y ahora estoy en otro lugar y espero también compartir lo que se pudo lograr en ese sitio. Genial. ¿Qué aptitudes y especializaciones se requiere para desempeñarse como psicólogo educativo? Fundamentalmente hay varias especializaciones del tema de convivencia escolar. Hay otras especializaciones que trabajan el tema de bienestar escolar, que también está normado por ley. Y entonces, esas capacitaciones, como les digo, inciden bastante, donde mencionan las pautas que se deben realizar. Bueno, sí, son bastante sencillas. Al final, siempre tienen la misma estructura. Todo empieza de un diagnóstico, continúa con el plan. En el plan se elaboran las actividades que se van a realizar en virtud de la realidad que se ha descrito. Se realiza propiamente las intervenciones que son siempre de forma conjunta. Eso lo incide tanto en la gestión de bienestar escolar como en el tema de convivencia. Y finalmente ya se evalúan los resultados como tal, ¿no? Hay una serie de pautas que se dan en el proceso, pero casi todas son similares. Entonces, en el tema de gestión de bienestar escolar, el tema de convivencia y fundamentalmente en el tema de también de psicología del aprendizaje, porque eso es otra cosa importante, ¿no? Saber que todo el mundo tiene un ritmo de aprendizaje distinto, que no a todos se les puede medir bajo las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esas bases, le puede orientar adecuadamente para que se exija a la persona en la medida de sus posibilidades, ¿no? No queriendo exigirle por más de la cuenta, ¿no? Sino respetando la individualidad que cada ser humano tiene. Eh, También otra cosa importante es también saber, ¿no? Que la inteligencia no es pues esa inteligencia general que había, ¿no? Sabemos que hay múltiples inteligencias y definitivamente cuando se encuentra alguna de esas habilidades, a veces que les decimos a los docentes que también destaquemos lo positivo de cada uno de sus alumnos, ¿no? Sabemos que bajo ese principio se va a conseguir más cosas que simplemente criticando los defectos que pueda tener algún alumno. Creo que son los tres aspectos importantes, ¿no? La convivencia escolar, el bienestar escolar y el tema de la psicología del aprendizaje. Licenciado, ¿cómo cree usted que percibe los miembros de su comunidad educativa la labor que viene realizando en el colegio? Ya. Como les digo, recién he empezado, pero creo que lo que siento, o sea, percibo como psicólogo, nosotros también trabajamos bastante con el tema de empatía, es que tienen confianza en mi persona. Y eso es algo que verdaderamente creo que mi experiencia me ha permitido, me ha permitido irradiar, ¿no? Entonces, hay veces vienen para que sea mediador de conflictos que no son tan cercanos a la institución educativa, pero ya como tengo esa posición como de mediador, entonces también lo intervenimos y definitivamente buscamos siempre abrir una puerta de diálogo, de negociación, de buscar alternativas y como les decía, en ese principio siento que definitivamente las personas tienen una confianza, lo que me pone en una responsabilidad mayor, porque si alguien confía en ti, tú quieres dar lo mejor de ti mismo.
Entonces, por eso sigo leyendo, sigo aprendiendo. Quiero utilizar más mis recursos porque digo, las personas, si están depositando es porque ven cualidades en ti que tal vez yo mismo no percibo, ¿no? Entonces, hay que estar en las expectativas de eso y estar preparado para todo, ¿no? Sabemos que también en psicología el trabajar con nuestras emociones es básica y por eso en ese sentido también eso es algo que no crean que cuando uno termina de la formación no continúa, ¿no? Se sigue en ese proceso porque los problemas son muy variados y aparecen, nunca se acaban, pues. Uno, cuando en psicología educativa, eso es lo que a veces un poquito hace sentir un poco como cansado, porque ya resuelve una cantidad de problemas, ya controló, no sé, problemas de cutting, problemas de autoestima, problemas de tocamiento indebidos, y ya se salieron ahora con que un grupo empezó a tomar. Ya se resolvió eso y ahora aparecen jóvenes que empiezan a ver pornografía. Ya se resolvió eso y aparece un problema tras otro. Entonces, si uno pierde la tranquilidad en todo eso, va a terminar pensando que esto no tiene ningún propósito, pero al final, si uno conserva la tranquilidad, creo que puede sentirse tranquilo de que hizo todo lo que pudo. Eso sería. Licenciado, díganos de forma breve, ¿qué opinión tiene usted sobre la ley 29719, donde se establece que cada colegio debe contar por lo menos con un profesional psicólogo para prevenir los casos de violencia? ¿Ello ha disminuido la violencia escolar? Emita alguna sugerencia al respecto. Primero que esto todavía no se ha cumplido como tal, ¿no? Está siempre desde que, bueno, empecé a trabajar esto, seguimos en periodo de prueba y hay veces que algunas circunstancias de que algunos psicólogos empiezan con muchas ganas, ímpetu y demás, pero posteriormente, como ven que en todo el tiempo nos dicen va a desaparecer, por ejemplo, donde estamos contratados, ¿no? Que es la jornada escolar completa, todo el tiempo dicen va a desaparecer, no desaparece y continúa adelante, pero genera esa inestabilidad, ¿no es cierto? Para muchos profesionales de psicología, al existir esa inestabilidad, posteriormente pasan a otros ministerios y en esos ministerios, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, hay condiciones un poco más permanentes que permiten también a los profesionales sentirse más seguros, ¿no? Esas posibilidades en el Ministerio de Educación todavía creo que son cosas que se deben mejorar, porque definitivamente sí ya se debería dar que algunos profesionales puedan permanecer tiempo determinado en un colegio y después continuar también en otras instituciones educativas. Por ejemplo, en donde estoy, solamente son 7 los colegios priorizados, pero colegios hay muchísimos. Entonces, ¿de qué tiene que haber un personal de psicología? Yo pienso que en un colegio donde hay más de 100 estudiantes, tiene que haber un personal de psicología. Es imposible de que eso lo puedan manejar solamente los docentes, ¿no? Los docentes tienen sus propias funciones y definitivamente el profesional de psicología les puede ayudar mucho en el tema del- del- de la convivencia escolar, también en cómo realizar o abordar entrevistas, ¿no? Qué cosas no tocar, ¿no? Porque a veces dentro de las buenas intenciones, lo que hacen muchos docentes es recomendar, ¿no? Y sabemos que a nadie le gusta que le digan lo que debe hacer. Entonces eso a veces no es tan efectivo. Los psicólogos sabemos eso y sería oportuno también enseñarle a los demás. Aparte de que también darles alternativas respecto al tema de corregir a los estudiantes, ¿no? Sabemos que están en un proceso de formación y cometen a veces errores. Y hay algunos docentes que anteriormente utilizaban el castigo físico que actualmente viven un poco molestos porque dicen que las cosas antes eran mejores. Sí, profesor, pero eso ya no existe. La ley lo ha prohibido. Entonces todavía hay personas que todavía no se adaptan a esa nueva circunstancia
Y también es bueno y oportuno, por eso el psicólogo, para que dentro del clima laboral, decir qué tipo de alternativas hay, ¿no? Sabemos que al final, si es que trabajamos con pautas que generen paz, bienestar a las personas, son más efectivas y duraderas que solamente actitudes que generen temor, ¿no? Pero bueno, eso es también toda una corriente nueva donde los psicólogos definitivamente sí tenemos más claro en esto todo lo que es manejo de emociones, pero ahí estamos en la lucha. Si se han disminuido los casos de violencia escolar, mm, mm, lo que pasa es que ya los padres, por ejemplo, ya el castigo físico lo utilizan solamente menos personas que antes, ¿no? Menos digo porque no voy a decir que ya nadie lo utiliza, ¿no? Sí hay personas que siempre utilizan esto, porque ya también la ley ya la conoce, pero ha tomado otro tipo de formas. Sabemos que la violencia no solamente es golpes visibles, cortes que se notan, ¿no? Sabemos que hay muchos tipos de agresión psicológica que también son tan nocivos, ¿no? Como los físicos, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay veces que las mismas personas por su nivel educativo, que a veces es bastante básico, no manejan muy bien esos criterios, ¿no? Y tienen buenas intenciones, ¿no? La mamá que su hijo se saca un 0,5 va y le dice, eres un burro, ¿no? Su intención es buena porque quiere que su hijo reflexione, quiere exhortarlo y para que mejore, ¿no? Pero el medio que está utilizando es el inadecuado. Y en ese principio, por eso nosotros tenemos que ser como mediadores de diálogo para decir que eso que está haciendo es perjudicial para su menor hijo, ¿no? Que hay otras formas de corregirlo sin necesidad de minimizarlo, menospreciarlo o hasta insultarlo, ¿no? Entonces, los casos de violencia, ahora la que más se presenta no es tanto la física porque es visible, es denunciable y demás. Y si se dieran, ya tenemos hasta el portal si se ve donde se tendrían que subir los casos. Por eso ya los padres están advertidos, lo hacen muy pocas veces y cuando lo hacen muchas veces, como les digo, lo hacen bajo una circunstancia de que hizo una falta mayor y una circunstancia en la cual ciertamente es complicado también Todo eso, denunciarlo, ¿no? porque, no sé, su hijo robó un celular y por eso le Ujú. dio un correo. O sea, ¿yo qué le voy a decir al papá? ¿Estás haciendo mal? O sea, también es debatible, ¿no? O sea, es una falta grave. Sabemos que el joven que empieza a tener ese tipo de comportamientos, si no se pone un límite adecuado, también puede generar en comportamientos, conductas posteriores Sí. mayores, ¿no? Entonces, es hay veces debatible porque también conocemos el tipo de padres que son, pero hay veces que ha ocurrido, ¿no? Entonces, la violencia física como tal, como antes ya no se da, pero la violencia psicológica sí está vigente aún. Gracias, docente. Tenemos solamente unos minutos para poder terminar nada más aquí. Sé que siempre es muy amplio. Anthony, por favor, ¿podría realizar en breve la siguiente pregunta para poder responder con el docente, por favor? Sí, con respecto a la ley 29719, ¿qué acciones toma usted como licenciado en institución educativa para acatarla y poder prevenirla? La ley 29719 se previene. Mm, Creo que así es la pregunta, porque creo que aquí dice donde se establece que cada colegio debe contar con lo menos de un profesional de psicología y prevenir los casos de violencia. Bueno, no creo que se prevenga, ¿no? O sea, te estará refiriendo no a que se prevengan casos de violencia. Ajá, exacto. Ah, ya, ahora sí comprendo bien la pregunta. O sea, el tema de prevención de la violencia va en múltiples aspectos. Por ejemplo, cuando las cosas se cogen en la parte inicial de donde está surgiendo todo, esto no se desvirtúa y se llega a cosas mayores, ¿no? Solamente un pequeño ejemplo para decirles, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco
Habían jóvenes en un salón que estaban planteando retos a sus compañeros y que les decían que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello, y los otros jovencitos heridos en su orgullo empezaban a hacer cosas un poco osadas, ¿no? Ahora bien, esto que parece un juego, se puede llevar a extremos mayores, si es que no se corta a su debido momento. En Churcampa, cuando estuve, había un joven que también era líder y que en su colegio tenía muchas cualidades, y definitivamente un día también sus compañeros le dijeron si no se podía tirar al río que se había crecido por las lluvias, ¿no? Y entonces él dijo, yo siempre me nado en el río, puedo hacerlo cuando sea, pero ahorita estoy con el uniforme. Le dijeron que era un maricón, un cobarde, y el joven se lanzó al río por esa red y terminó su vida ahí, ¿no? Entonces, no se tiene que llegar a extremos para saber en qué termina. Los psicólogos podemos predecir conductas, pero si cortamos las cosas en su debido momento, esto ya no trasciende a más y ahí permanece todo. Por eso, en los casos de violencia, cuando vemos que alguien ya está demasiado fastidiando a sus compañeros, ya está de alguna manera continuando con una broma, sin llegar a ser bullying todavía, vamos, lo sacamos, le orientamos, les explicamos las normas de convivencia y les decimos que no estás, esto ya no está ya no es una broma, y que si había Ok. alguna broma, esta broma se terminó. Entonces, la mayoría de jóvenes, cuando se les atiende en esos periodos iniciales y se corta la conducta, esto ya no llega a mayor. Bien, Eh, docente. Discúlpeme que interfiera, sé que siempre es muy largo, muy extenso, sino que los minutos se nos está cortando y antes de que de pronto se vaya a terminar la reunión, sabe cómo es, quisiera agradecerle, en verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido y también a mis compañeros. Gracias, muchas gracias. ya, solamente agradecer a ustedes, me permite refrescar los conceptos en los cuales estoy trabajando para definitivamente reformular algunas cosas. Me han hecho algunas preguntas bastante interesantes. Me han Gracias, muchas sincerado gracias.